Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 20 de septiembre de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. No son muy buenos días para muchos de nuestros hermanos. Catástrofe con un terremoto de 7.1 grados en la Ciudad de México. Hablaremos con un viejo amigo nuestro, José Antonio Ortega, para que nos cuente de primera mano, de viva voz, los acontecimientos trágicos, dolorosísimos de ese pueblo hermano, al que le decimos, como dicen ellos, mande, para que pudiéramos ser buenos, en qué pudiéramos ayudar a México y en qué a nuestros hermanos de Puerto Rico, que hoy están padeciendo el huracán María. En este momento, María está encima de Puerto Rico. No son muy buenos días para muchos de nuestros hermanos. Ayer estuvo Santos en la ONU, y allá en la ONU salió con una tesis que comentaremos en nuestra nota editorial porque tiene mucho que ver con nuestra realidad, que la culpa del narcotráfico no es de quienes lo producen, quienes lo inducen, quienes lo trafican, quienes lo venden, sino que la culpa es de los consumidores y que son ellos los de la responsabilidad. Eso le basta para no explicar por qué se multiplicaron por 5 los cultivos de coca en el país, por qué se multiplicaron por 5 o más las toneladas métricas de cocaína sembrada y por qué se le entregó el país a los cultivadores, productores y traficantes de cocaína. Eso no lo explicó Santos en la ONU, pero la tesis es esa. Como somos culpables los unos y los otros, quedamos empatados, señoras y señores. Referendo para mejorar la justicia. Esa es una trampa para bobos. Nunca habíamos visto una propuesta tan pobre, perdónenos la expresión, tan idiota como la del actual ministro de Justicia, el contratista de Montealegre, el que no le ha explicado al país todavía cómo fue que lo contrataron por 800 millones de pesos para agradecerle la ampliación del periodo a Montealegre. Ahí sigue, de ministro de Justicia, fresco y orondo, proponiendo ahora un referendo para cambiar la justicia. Es que si yo digo en un referendo que en las facultades de Derecho hay que enseñar ética, entonces voy a cambiar la justicia en Colombia. Y esto se le ocurre al ministro de Justicia, al que no se le ocurre nada sino intercambiar favores, cometer delitos con el fiscal general de la Nación. Yo te amplío el plazo, tú me contratas por 800 millones de pesos. Y esta vergüenza, señores, se llama el ministro de Justicia de Colombia, Enrique Gil Botero. Los pilotos de Avianca insisten en paro entre el 20 y el 22, es decir, hoy, mañana y pasado mañana estaríamos en paro de pilotos de Avianca, causándole algún daño a la empresa y un gravísimo daño a quienes se transportan por Avianca. Como hemos dicho, ¿quién paga los platos rotos? Los que no hacen otra cosa que estimar, admirar, querer a los pilotos que lo conducen sanos y salvos a sus lugares de destino. A los de Avianca, a los pilotos de Avianca, les llamamos la atención sobre ese punto. Los queremos y los respetamos mucho. No nos agredan a los pobres pasajeros que no tenemos nada que ver en el asunto. No a la minería de 8 pueblos en Colombia. ¿Qué pasa entonces con la minería ilegal? ¿Qué pasa? No a la minería quiere decir que no va a haber minería o que no va a haber minería de la legítima, de la buena, de la que responde, de la que a la que se le pueden imponer metas bioambientales claras, sino que quedamos en manos de la minería que conocemos, la que se llama minería artesanal, casi siempre minería ilegal, a la de las mafias, a la de los bandidos. El asesinato del niñito de 2 años, tenemos que confesar, es algo que no solamente nos traspasa el corazón, sino que excede nuestra imaginación en las peores pesadillas.
lo que pasó con esa criatura es peor de lo que uno es capaz de imaginar, no de aceptar como ser humano, porque pues eso ya excede todos los límites, sino de imaginar que una pareja sea tan perversa, tan mala, y que eso exista en Colombia, que esos procesos se estén dando, y que los niños, que son todo ternura, todo amor, los niños son un ontanar de amor, que el que no los respeta es porque es un enfermo mental. Que los niños sean víctimas de estas atrocidades le hacen preguntar a uno, Dios mío, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Trump en la ONU. Las declaraciones de Trump sobre Corea del Norte, sobre Venezuela y sobre Cuba. Un discurso que ha gustado a muchos, a muchísimos, inclusive a quienes no son partidarios de Trump. Hablaremos de ese tema con cuidado aquí en La Hora de la Verdad, el discurso de Trump. Rex Tillerson, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, dice que el acuerdo nuclear con Irán deberá modificarse si quieren seguir contando con los Estados Unidos dentro de ese acuerdo. Recuerden que Trump lo censuró duramente, dijo que era totalmente inaceptable. Irán, a través de Jamenei, el jefe religioso que es el poder real en Irán, contestó de manera airada, casi brutal. La situación con Irán no es fácil. Las herencias que dejó Obama. Desórdenes en los Estados Unidos, en San Luis, Missouri, por absolución de policía que mató a un, ahora dicen un afrodescendiente, yo no entiendo por qué no puede decir a un negro o a un blanco, cuando esa es la característica esencial del problema, porque no se trata de ser esta o aquella persona, sino simplemente por ser un negro y porque lo mató un policía blanco. Bueno, pues hay desórdenes muy graves en San Luis. Cuba protesta contra la intervención de Trump en la ONU y dice que no tienen nada que ver con los ataques ultrasónicos que han sufrido los miembros de la Embajada de los Estados Unidos. No fue el gobierno cubano, no. ¿Quién sería? Para eso se necesita altísima tecnología. ¿Quién dispone de altísima tecnología en Cuba para atacar a los miembros de la Embajada de los Estados Unidos en ese país? Nos preguntamos. En el Brasil, Temer cuenta con 10% de favorabilidad. ¿Cómo estará de mal? Que está ligeramente peor que Juan Manuel Santos. Y miren ustedes la sorpresa. Lula da Silva, a quien se le ha comprobado una y otra vez que es un corrupto redomado, es el que comanda las encuestas para la próxima presidencia del Brasil. Bueno, definitivamente no aprendemos. Y una noticia que es más que una noticia económica, porque significa mucho para todos. El que haya ido a los Estados Unidos con un niño y no haya pasado por Toys R Us, pues no ha ido a los Estados Unidos. Esta fábrica y almacén de juguetes, sobre todo almacén de juguetes tradicionales que hizo la vida de los niños de varias generaciones de los americanos, tiene que declararse en quiebra, que no está vendiendo, pero fundamentalmente se queja de las ventas online, de las ventas a distancia, que es lo que puede pasar con muchos grupos empresariales, comerciales en los Estados Unidos, las ventas por Internet. Y hoy en la historia recordaremos la batalla de Valmy, las guerras de los revolucionarios franceses contra quienes se aliaron para tratar de impedir lo que sería después el crimen de Luis XVI y para tratar de contener la oleada democrática que nacía de Francia y que ponía en peligro varias de las monarquías que rodeaban a Francia entonces. Prusia, Austria, España por otro lado, Francia, todas eran, Francia lo era desde luego, Italia, que estaba en poder de varias potencias,
invasoras, no había sino monarquías, y la Revolución Francesa escandalizaba. ¿Qué pasó en Valmy? Una batalla donde murieron pocos, pero que sigue siendo un punto fundamental para el análisis de la Revolución Francesa. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que sigan nuestra señal en directo ahora mismo a través de los distintos diales de Radio Red de RCN en Colombia. 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. En Radio Sabana de Sincelejo nos amplifican a través de los 1370 AM. En nuestras redes sociales, en Twitter, @Hora de la Verdad, y en Facebook nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y como siempre, les recordamos que también nos pueden escuchar a través de nuestra página de Internet en vivo o en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 13 minutos. Muy buenos días a todos. Bueno, pues lamentando mucho todos los desastres naturales que están golpeando diferentes puntos del mundo, desastres como el temblor, el terremoto en México o el huracán, ¿no?, que pasa en estos momentos por Puerto Rico. Ya se me mezclan los nombres, son tantos huracanes. ¿Ese es María? ¿Sí? Es María el que está pasando en estos momentos por Puerto Rico, sí, porque en Estados Unidos también va a ser golpeado por otro que no es tan fuerte, pero es impresionante, ¿no?, qué cantidad de desastres naturales. Y hablando de desastres, ¿qué les parece si hablamos de la intervención del presidente Juan Manuel Santos en la ONU? El presidente de Colombia, Premio Nobel de Paz, le regaló al mundo un discurso poco convincente, yo sí les tengo que decir, que intentaba justificar, entre otras cosas, el aumento vergonzoso de los cultivos de coca y un proceso de paz con los narcoterroristas de las FARC que no solo están impunes, sino que salieron premiados, y eso lo sabe el pueblo colombiano. El presidente Juan Manuel Santos se refirió, sin embargo, a un país que muchos no reconocimos. Dijo que Colombia es un país en paz, que el acuerdo salvó miles de vidas, que se entregaron más de 9.000 armas, y que los narcoterroristas son ahora respetados políticos. Tuvo tiempo hasta de hacer poesía. Dijo: nuestro pueblo se llama el mundo y nuestra raza se llama humanidad. Y por último, siguió con esa teoría de la responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico. Una manera muy particular de evadir su responsabilidad en el aumento desproporcionado, vergonzoso de los cultivos de coca en Colombia. Dijo una vez más que mientras haya consumo, habrá oferta, y el consumo no va a acabar. Es decir, la culpa es de la vaca, ¿no? Es hora de aceptar, dijo él, estas son sus palabras textuales, es hora de aceptar con realismo que mientras haya consumo, habrá oferta, y que el consumo no se va a acabar. Teniendo en cuenta estas palabras del presidente Juan Manuel Santos, pregunto, ¿a dónde quiere llegar con este razonamiento? ¿Qué es lo que propone? A tapar su vergüenza y la vergüenza de Colombia. Esa es una tesis bastante estúpida. Si hay consumo, ¿es consumo de qué? El consumo de lo que le ofrecen, el consumo de lo que le meten los bandidos a la sociedad. ¿Y por qué entonces no piensa en el consumo en Colombia? Entonces, ¿quiénes son los que tienen la culpa? Los niños y los jóvenes que están usando bazuco y usando cocaína, o son los bandidos meten la que droga, doctor Londoña, en la puerta de los colegios. Correcto, pero la culpa la tienen los niños. De acuerdo a la tesis de Santos, la culpa es de los niños consumidores, no de los bandidos protegidos por él que corrompen a nuestros niños. Esa es la tesis de Santos. Entonces, estamos consumiendo bazuco en todas partes porque somos consumidores, somos responsables, somos culpables. Lo mismo que les dice a los Estados Unidos cabe para nosotros. De manera que los culpables de la drogadicción en Colombia son los niños colombianos que son unos consumidores de coca. No, presidente Santos, va como demasiado lejos, ¿no es cierto? Va como demasiado lejos. Si usted tiene problemas con la droga, no lo demuestre de esta manera, ni defienda de esta manera su actitud. No faltaba más. No faltaba más.
tenemos culpa en la producción de la droga, porque además la hemos facilitado, la hemos impulsado, la hemos estimulado, nos la multiplicaron por 5. Somos un mar de coca. Y el país está en una situación gravísima ante la comunidad internacional y ante los Estados Unidos y ante nosotros mismos, porque la coca, Montserrat, está destruyendo la sociedad colombiana, empezando por los niños y por los jóvenes, que ahora, según la tesis de Santos, son los culpables de que haya cocaína. De manera que el Clan del Golfo y que las FARC y que el ELN siembran coca porque los niños colombianos la demandan. ¿Cómo le parece lo que dice el presidente Santos? ¿Cómo le parece a usted esta tesis? Hablaremos de ella más a fondo en nuestra nota editorial. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 20 de septiembre del año 17. Faltan 321 días para que terminemos con el más corrupto gobierno de la historia de Colombia. La valiente excontralora Sandra Morelli pidió a la Fiscalía investigar un montaje en su contra. La también perseguida política del corrupto régimen del espurio presidente bolivariano de Colombia, así lo expresó. Morelli, a quien por órdenes superiores le pretendieron hasta robar su hijo, después de las denuncias hechas el pasado 18 de septiembre de 2017 por el exparamilitar Andrés de Jesús Vélez, la censora del corrupto régimen de complicidades radicó una denuncia en el búnker de la Fiscalía para que estos hechos sean investigados. Las declaraciones de Jesús Vélez hicieron referencia a un plan de los exfiscales Montealegre y Perdomo para relacionarla con el empresario textilero Alberto Aroch, quien es procesado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. En sus afirmaciones, Vélez aseguró que Montealegre, Perdomo y otros funcionarios de la Fiscalía le pidieron mentir contra la mejor contralor que ha tenido Colombia. Morelli aseguró que en su momento advirtió el complot urdido en su contra. Según el documento, Vélez asegura que el fiscal Carlos Iván Mejía, que adelantaba el caso en contra de quien fue calificada por las redes sociales como la mujer del año, usó a Vélez ante la Suprema Corte. Cabe recordar, doctor Londoño, y amárrense, que Mejía era magistrado auxiliar del padrino de la Corte Nostra, Leonidas Bustos. Morelli también radicó denuncia ante la Suprema Corte. Doctor Londoño, ¿quién reparará a la señora Morelli? ¿Y quién reparará el daño que eso le hizo al país? Es que era la Contralora General de la República, la volvieron pedazos con este escándalo y la volvió pedazos el señor Montealegre, que llegó a la Fiscalía, tenía un periodo muy breve, se dedicó a conseguir que el Consejo de Estado se lo ampliara como se lo amplió a través de los buenos oficios del señor Gil Botero, actual ministro de Justicia, y después se dedicó a contratar por cuenta de los colombianos y a unos precios inverosímiles supuestos trabajos de asesoría de los exmagistrados del Consejo de Estado y de otros altos personajes para corromper la justicia colombiana. Nada más corrupta que la Fiscalía de Montealegre. Y entonces, para tapar todo eso, la emprendió contra Sandra Morelli. Y listos. Y la liquidó, y Sandra Morelli se tuvo que ir fugitiva del país, claro, y se le iban a robar el hijo, y la gran tragedia, y desplegó todas sus influencias y todo su poder en contra de Sandra Morelli. Pero como para verdad es el tiempo y para justicia Dios, ahí está pasando lo que está pasando. Para verdad es el tiempo y para justicia Dios. Bendito sea Dios. Bueno, y tenemos el gusto de saludar a un gran amigo mexicano a quien le vamos a preguntar qué está pasando en esa querida ciudad de la que tenemos tantos recuerdos, donde dejamos para siempre tantos afectos
y que desde luego es carne de nuestra carne, es que la cultura mexicana está arraigada en la cultura colombiana por 1000 factores, inclusive a través de las rancheras. Aquí no hay paseo, no hay reunión, no hay grupo de amigos donde no se canten las rancheras, porque llevamos a México en el corazón. Señor presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, José Antonio Ortega, y querido amigo, buenos días. Muy buen día, mi querido amigo doctor don Fernando Londoño. Bueno, José Antonio, cuéntanos algo de esa tragedia inenarrable que están padeciendo ustedes los mexicanos, y si ya han regresado a una cierta normalidad, por lo menos a la esperanza de que no vengan más réplicas y no vengan más desastres. Bueno, eso no lo sabemos. Nadie te lo puede confirmar con certeza. Lo cierto es que ayer a las 13:14 un terremoto de 7.1 grados sacudió no solamente a los estados de México, Puebla, Guerrero, Morelos, sino también a la Ciudad de México. Llevamos hasta el momento 216 personas que perdieron la vida. Solamente en una escuela, Enrique Retsamen, 21 niños perdieron la vida, y hay otros 30 que están desaparecidos. Realmente nos volvió a sacudir la tragedia como hace 32 años, en el 85, aquel también fatídico 19 de septiembre. Hoy lo volvimos a vivir, un gran dolor, un gran desconcierto, un temor tremendo. Realmente no lo esperábamos. Esperábamos escuchar las alertas sismológicas para prevenirnos de algo, pero ahora ni las alertas sonaron, y el temblor nos sorprendió y nos agarró. Varios edificios colapsados en la Ciudad de México, algunas personas ahí atrapadas. Se han logrado rescatar algunas de ellas, pero estamos en un momento de lucha, como dicen algunos diarios, con los puños arriba, en silencio, y tratando de buscar a las personas que quedaron atrapadas en los derrumbes de por lo menos 29 edificios que en la Ciudad de México cayeron el día de ayer. Fernando. José Antonio, esta historia de los niños que no la conocíamos, pues, ¿qué decir de ella? Que nos atraviesa el corazón como una daga. ¿Eso es en la propia Ciudad de México o en otra ciudad vecina, en Puebla o en algún otro lugar? No, en la Ciudad de México, una escuela, Colegio Enrique Retsamen, ahí es donde derrumba la escuela. Hasta ahorita 25 personas muertas, y de las cuales son 21 niños, y otros 30 niños desaparecidos que todavía no los han encontrado. En la Ciudad de México fue eso, doctor Fernando. Qué horror. Y desde luego estarán dedicadas todas las fuerzas de los mexicanos a retirar escombros y a tratar de regresar a una cierta normalidad. Y esto fue por todos los barrios de México, inclusive en los sitios más exclusivos. De manera pues que, ¿en qué queda la supuesta construcción antisísmica? Bueno, varios edificios soportaron el asunto, y los edificios que colapsaron parecía que eran ya edificios antiguos. Yo vi algunos edificios colapsados y se veían edificios con varios años de antigüedad. No sé hasta este momento qué edad tenían de construcción los edificios, si tenían más de los 32 años o
y eran de lo que quedó de aquel terremoto de 1985. La verdad es que sí te sorprende el ver un edificio cómo se está desplomando y ver cómo la gente inmediatamente se agrupa y empiezan a quitar escombros, empiezan a quitar piedras, y cómo hay una gran solidaridad entre los mexicanos. Inmediatamente nuestro ejército mexicano y nuestra marina, nuestras fuerzas armadas entraron a la Ciudad de México para ayudar en esta tragedia. Un desorden, porque nadie se lo espera, empezó esto. Yo esperaría que el día de hoy ya haya más orden y mejor coordinación para continuar con las labores de rescate y de ayuda, y podamos poder auxiliar a las personas que lo perdieron todo y a las familias que inclusive tienen vidas que lamentar en esta gran tragedia. Las zonas afectadas o más afectadas en la Ciudad de México, Xochimilco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, son las zonas que resintieron con mayor fuerza el temblor Coyoacán, la colonia del Valle, la colonia Narvarte, la colonia Roma, la colonia Condesa, son las que con mayor fuerza sintieron este terremoto tremendo que nos sacudió el día de ayer, doctor Fernando. Bueno, José Antonio, pues a la distancia, nuestro afecto, nuestro corazón de hermanos con ustedes y nuestras pobres oraciones elevadas a Dios porque puedan superar esta atroz prueba que Dios les pone. Desde luego que ante el dolor de las víctimas solo cabe decir: Padre nuestro que estás en el cielo. José Antonio, con ustedes entrañablemente, y que como en tantas ocasiones México demuestra que tiene un corazón imbatible y que puede superarse después de estas terribles pruebas de la naturaleza. Muchísimas gracias, José Antonio. Un abrazo muy estrecho. Gracias a ti, mi querido Fernando, de corazón, y Dios va a permitir que nos dé fuerza para levantarnos nuevamente aquí en la Ciudad de México. Gracias y un abrazo fraterno para ti y para todo el pueblo colombiano con quien nos identificamos siempre como hermanos. Un abrazo. Un abrazo, José Antonio. ¿Cómo les parece, queridos amigos, de esta tragedia de la escuelita? Pues desde luego que toda tragedia es pavorosa y toda muerte es dolorosa, pero ¿qué tal estos niños, pues? Sí, terrible, terrible. ¿Qué tal esos padres que perdieron a los niñitos, sí, y de los 30 niños desaparecidos? Bueno, son tragedias sin orillas, tragedias que nos producen un dolor infinito, aún a la distancia, porque somos solidarios con el pueblo mexicano. ¡Qué dolor, por Dios! Vanessa Araujo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dio de qué hablar con su histórico discurso en la Asamblea General de la ONU. Y es que durante 41 minutos el mandatario estadounidense se adueñó del micrófono y aprovechó para lanzar serias advertencias. Amenazó con destruir totalmente a Corea del Norte si las tensiones actuales desembocan en un conflicto con uso de armas nucleares. Estados Unidos tiene gran poder y paciencia, pero si es forzado a defenderse y defender a sus aliados, no tendremos otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte. El hombre cohete está en una misión suicida para sí mismo y para su régimen, afirmó refiriéndose a Kim Jong-un. El mandatario estadounidense también se refirió a Venezuela y la calificó como una dictadura socialista que es inaceptable.
advirtió que si la situación persiste, Estados Unidos está preparado para tomar nuevas sanciones si Venezuela sigue imponiendo su gobierno autoritario. No podemos quedarnos al margen y simplemente mirar. Como un vecino y amigo responsable debemos tener una meta: recuperar la libertad, restaurar el país y retornar a la democracia, afirmó refiriéndose a Venezuela. Hay que recordar que el 11 de agosto Trump alertó sobre que Estados Unidos contemplaba un abanico de sanciones contra Caracas, incluida una posible opción militar si fuese necesario. Además, en medio de su contundente discurso, Trump volvió a hablar de Cuba. No levantaremos las sanciones al gobierno cubano hasta que haga reformas fundamentales, sostuvo el mandatario estadounidense. Pero su discurso no solo pasará a la historia por sus amenazas a Venezuela, a Corea del Norte y al terrorismo islámico, al que, según dijo, hay que erradicar por completo de la faz de la tierra, sino que también será recordado por la enérgica condena que hizo al comunismo. El problema en Venezuela no es que el socialismo se haya implementado mal, sino que ha sido fielmente implementado. Pero además señaló al establishment norteamericano y destacó la importancia de los empresarios. Por mucho tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra nación se ha beneficiado de las recompensas del gobierno, mientras la gente ha asumido ese costo. Washington floreció, pero la gente no compartió esa riqueza. Los políticos prosperaron, pero se perdieron trabajos y las empresas cerraron. El establecimiento se protegió a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país, afirmó finalmente Donald Trump. Sin duda, un discurso polémico, como en la mayoría de sus actuaciones, pero que por sobre todo ha gustado muchísimo, incluso a sus contradictores. Incluso a sus contradictores, el discurso de Trump sí conmovió a las Naciones Unidas. Del discurso de Santos, bueno, ya hablaremos de ese dolor. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad. Esperamos que este sea un mejor día para nuestros amigos y hermanos mexicanos a quienes les enviamos desde estos micrófonos nuestra voz de solidaridad. Hoy reportamos un nuevo capítulo en la historia de vergüenza y corrupción de la Corte Suprema de Justicia, capítulo que llamaremos El ventilador que más sopla. Me refiero a las declaraciones que entregó ayer el abogado Luis Gustavo Moreno durante casi 3 horas ante la Corte Suprema de Justicia, donde aseguró que los 2.000 millones de pesos que le pagó el político y senador del partido de la U, Musa Besaile, fueron para frenar efectivamente una captura en su contra en medio de uno de los varios procesos por parapolítica que se le siguen en ese tribunal al hombre del partido de la U. Moreno, durante la diligencia, nuevamente involucró al magistrado Gustavo Enrique Malo y al exmagistrado Francisco Ricaurte. Incluso habría ratificado su cercanía cuando se desempeñaba como abogado a estos señores. Valdrá recordar que Enrique Malo es el magistrado que maneja varios procesos contra Musa Besaile y que el magistrado Ricaurte es señalado por Moreno de haber recibido los 2.000 millones de pesos. La diligencia se nutrió con un cara a cara de Luis Gustavo Moreno y de Musa Besaile, quien asistía a la diligencia y dijo que era víctima de una extorsión por parte del abogado, mientras éste le recordaba sus reuniones y que el dinero no fue de ninguna extorsión, que el dinero fue el pago por sus honorarios. Moreno dijo que los 2.000 millones de pesos le fueron entregados al exmagistrado Francisco Ricaurte e indicó que el magistrado Gustavo Malo sí sabía qué era lo que estaba pasando y por qué la plata. Esta es una verdadera novela que revela detalles todos los días del fabuloso negocio de la justicia en Colombia. Imagínense ustedes, si esto pasaba en la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo será o qué estaría pasando en los juzgados y tribunales de todo el país? Al oído, doctor Fernando, más detalles de lo que pasó ayer con estas diligencias y una muy especial en la comisión de acusaciones, a donde no asistió Musa Besaile para poder ampliar sus denuncias. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Esta es una de las aristas más duras de la tragedia colombiana. Un país que se corrompió, y lo corrompieron, entre otras cosas, con la reforma constitucional del 91 y con las sentencias de la Corte Constitucional que nunca lamentaremos suficientemente. El famoso Libre Desarrollo de la Personalidad, por ejemplo, las sentencias moduladas, las tutelas que no solamente cubren o defienden a los ciudadanos en sus derechos fundamentales, sino en todos los derechos,
para convertir a los jueces en coadministradores y para ponerlos ante unas tentaciones en las que muchos cayeron. Todo eso viene de la Constitución del año 91 y todo eso clama por una reparación fundamental que tiene que ser sobre todo una reparación de justicia, y de conducta. Y el engavetamiento de su reforma a la justicia, que nadie se explica por qué la engavetaron. Bueno, gran pregunta nos hacemos. El Consejo Superior de la Judicatura habría desaparecido desde hace mucho tiempo. Los jueces estarían siendo elegidos por cooptación a partir de unos jueces honestos, que eran los que teníamos en el año 2002, de unos magistrados serios, con las excepciones que uno puede imaginar en estos casos, pero en general era un poder judicial sano que a través de la cooptación hubiera podido conservar una administración de justicia independiente, imparcial, seria y no esta cosa horrenda que estamos presenciando. Seguiremos hablando más adelante sobre el tema. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Prendió motores James Rodríguez en la Bundesliga. El colombiano fue la figura ayer en el triunfo de su equipo, el Bayern de Múnich, a domicilio 3-0 sobre el Schalke, correspondiente a la quinta fecha de la Liga Alemana. James anotó gol, asistió en el tercero y el penalti del primero fue provocado por él. En su primer partido como titular en la Bundesliga, el Bayern comenzó ganando gracias al penalti marcado por Lewandowski en el minuto 25 y que se generó porque un centro de James fue cortado con la mano por uno de los defensores del Schalke. 4 minutos más tarde llegó el gol del colombiano, el primero que marca en el equipo alemán. Un remate a ras de piso dentro del área puso al Bayern 2-0 arriba. Y en la segunda parte, Arturo Vidal marcó el tercero en el minuto 75 gracias a la asistencia de James Rodríguez. Además, en los primeros 10 minutos, el Bayern tuvo 3 ocasiones claras de gol de Lewandowski y Müller, donde Super James estuvo involucrado. El 10 de la selección Colombia jugó los 90 minutos, tuvo un partido brillante y la ausencia de Robben y del francés Ribéry no se notó. Los alemanes se rinden al número 11. Bien por James, que ahora en Alemania empezó a dejar huella y le mostró a los hinchas por qué Ancelotti lo trajo a Múnich. Por ahora son líderes parciales en la tabla, mientras se conoce el resultado del Borussia Dortmund hoy. Para terminar, doctor Londoño, y cambiando de deporte, ya arrancó la contrarreloj individual masculina categoría élite en el Mundial de Ciclismo de Ruta que se está llevando a cabo en Noruega. El único colombiano en la prueba de hoy será Harlison Pantano, que todavía no ha salido. Vamos a estar muy pendientes porque en esa contrarreloj, ¿sabe quiénes están? Chris Froome, Tom Dumoulin, el ganador del Giro de Italia, Tony Martin y Castroviejo, el español. Y allí, Harlison Pantano. Todavía no ha salido. Bueno, estas son pues las primeras noticias del día y en un minuto estaremos con la doctora Livia Ponte Machado, médico pediatra y nutrióloga de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene mucho para decirnos sobre la tragedia de ese país y especialmente de los niños venezolanos. En un minuto.